Sea bendito el nombre del Señor, que nos permite de nuevo poder juntarnos para estudiar la palabra. Especialmente en estos días cuando las cosas más inesperadas ocurren. Estas cosas que nos hacen ser conscientes de que el fin está tan cercano, que la historia está a punto de culminar. Les invito pues a que me acompañen con unos pensamientos de oración para iniciar la reflexión de este día. Oramos. Amoroso Dios que estás en el cielo y que gobiernas el universo, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre e imploramos que tu Santo Espíritu nos acompañe al estudiar tu palabra. Señor del cielo, que nuestros corazones sean dóciles a la verdad que tú has depositado en la Santa Biblia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iniciaremos la reflexión de este día comentando un par de versos bíblicos que son increíblemente importantes para los tiempos que vivimos y el conflicto espiritual en el que nos hallamos inmersos. Ya hemos estudiado antes y hemos aprendido que estamos en un conflicto que lleva en la tierra ya casi 6,000 años, pero que está pronto para terminar. Entonces vayamos a nuestro primer texto, que lo encontramos en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12 y en el verso 1. Y leo así en la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, este es el primer texto que quiero compartir e invitarlos a que reflexionemos en él. Entonces, Romanos 12:1, en donde dice que nuestro culto para ser agradable a Dios debe ser un culto racional. La versión de la Biblia que estoy leyendo es la Reina Valera del 60. Y al mirar otras versiones de la Biblia encuentro que la palabra racional no ha sido traducida así, sino que ha sido traducida vuestro culto espiritual. Y entonces cuando vi esto me fui a buscar cuál es la palabra original. Y entonces la palabra original griega es la palabra lógicos. Por tanto, la traducción al español más cercana no es espiritual, sino es racional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cuando nosotros miramos cuál es el significado de lógico, esto lo que significa es algo que tiene reglas, es algo que depende de la razón, es algo por medio del cual nosotros podemos prever las consecuencias de hacer algo. Eso es lógico. Entonces, precisamente por eso, la mejor traducción no es que es vuestro culto espiritual, sino vuestro culto racional. Es decir, es un culto que tiene que ver con la decisión inteligente, ¿no? Con el pensamiento, con el uso de la razón dirigida por Dios, por medio de su palabra. Entonces, y esto es totalmente concordante con lo que nos dice Gálatas en el capítulo 6 y el verso 7. Porque ahí nos dice, no se engañen. De Dios nadie se burla.
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso cosechará. Entonces ustedes pueden mirar que precisamente aquí hay una relación de causa a efecto, es decir, el resultado lógico de sembrar ciertas acciones, de tomar ciertas decisiones, es el que está determinado. No se puede esperar resultados distintos a lo que se sembró. Eso es lógico, ¿verdad? Eso es por un lado, ¿no? Entonces, por un lado, recordemos que el culto que Dios dice en Romanos 12, por medio del apóstol, es que el culto agradable a Dios es aquel en el que presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, y dice que es agradable y que esto es nuestro culto racional. Es nuestro culto racional. Es el primer texto que quería comentar para entrar, ¿no? Porque tenemos que hablar más que eso. Enseguida, el otro texto que quiero que quiero contrastar con Romanos 12:1 es Jeremías, el capítulo 17 y el verso 9. Dice así el profeta, inspirado por Dios: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿por qué estoy contrastando estos dos textos? Por una razón. En Romanos 12:1 se apela ¿a qué? Se apela a la inteligencia, a la razón, a lo lógico. En cambio, aquí en Jeremías, a lo que se alude es ¿a qué? A lo que se alude es a los sentimientos. A lo que se alude es ¿a qué? Es a las emociones. Y dice que esto puede ser ¿qué? Traicionero, porque dice que el corazón es ¿qué? Es engañoso. El corazón es perverso. Y que nosotros podemos ser, caer en la trampa y no conocer el resultado de esos sentimientos. O sea, entonces, ahora, ¿por qué digo que estos par de textos son increíblemente importantes y significativos de entender en este tiempo en el que estamos viviendo? Lo digo porque es increíble cómo hay tanta gente, pero tanta gente, no solo en el mundo, pero en las iglesias, que simple y sencillamente ignoran la razón y se dejan arrastrar por los sentimientos. Sí, por los sentimientos, por las sensaciones. Y entonces esto es una trampa increíble, ¿no? Veamos. Supongamos, y claro, me he encontrado con gente que dice, no, pero es que esto es la verdad porque yo lo siento en mi corazón. Veamos, miremos un poco esa declaración, esa afirmación. Si esa es una afirmación que tiene sentido. Yo puedo creer con todo mi corazón y tener un sentimiento profundo de que al sembrar semillas de maíz cosecharé tomates. Puedo estar totalmente convencido, puedo sentirlo, de que al sembrar semillas de maíz voy a cosechar tomates. Ahora, el hecho de que yo esté convencido de eso dará como resultado que yo coseche tomates. Y claro, usted podrá decir que este predicador es loco, es ridículo. ¿Cómo se le ocurre? Sin embargo, ese es exactamente el mismo razonamiento de un montón de gente aplicado a la religión. Y que, entonces, claro,
jamás voy a cosechar tomates si siembro maíz. Pues eso es lo que dice Gálatas. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Aunque yo sienta que voy a cosechar otra cosa distinta, no voy a cosechar otra cosa distinta. Aunque yo esté convencido de que voy a cosechar otra cosa diferente. Es decir, lo que yo sienta o la convicción que pueda tener yo separado de lo que la palabra dice, entonces eso no hace que la cosa sea como yo quiero. Ahora, pero está bien. Esta actitud aplicada, digamos, a este ejemplo un tanto ridículo que yo he puesto, no pasa nada. Simplemente no comería tomates, porque no voy a tener tomates. El problema es que esto está aplicándose en lo espiritual. Y si yo tomo mis decisiones espirituales basado en esto, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Cuáles serán? Al seguir los dictados de mi corazón engañoso, como dice Jeremías. Mire, así como yo no voy a cosechar tomates, si yo no siembro espiritualmente lo que es correcto, yo no voy a cosechar vida eterna. Voy a cosechar otra cosa distinta. Entonces, mis sentimientos no cambian el error o la mentira en verdad. No los cambian. Por lo tanto, no podemos depender de lo que sentimos separado de la palabra de Dios. Y sentí la necesidad de abordar este tema porque me he encontrado con una serie de personas a las cuales se les presenta el Evangelio, se les presentan las profecías y su cumplimiento, se les presenta la verdad de la Biblia y a pesar de eso, aunque su razonamiento le dice que sí, que eso es concordante, que eso tiene sentido, terminan diciendo, pero es que yo no siento. Es que yo no siento. ¿Ve? Entonces, o sea, es una trampa increíble, ¿no? Ahora, en ningún momento estoy diciendo que nosotros como cristianos debemos ser insensibles. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, porque es lo que la Biblia enseña, es que nuestro culto a Dios no debe tener su base en nuestros sentimientos, en los sentimientos de nuestro corazón engañoso. Las decisiones espirituales deben estar basadas, o deben ser hechas con inteligencia, sometidas a la palabra de Dios. Es decir, Dios nos ha dado razón, Dios nos ha dado inteligencia para que nosotros podamos mirar qué es lo que la Biblia dice, entender que esa es la verdad y sobre esa verdad decidir de manera inteligente hacer lo que es correcto, decidir por Cristo. Y claro, el problema de confiar en el corazón engañoso, en los sentimientos, en las sensaciones y percepciones de nuestros sentidos, eso no es un problema nuevo, para nada. Es el mismo problema que encontramos desde el Edén, en Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 6, ahí donde encontramos nosotros la caída de Eva. Nosotros vemos que Dios había dicho a Eva, no coma ese fruto porque eso le va a causar la muerte. En su inteligencia, en su razón, ella entendió eso. Pero al dialogar con la serpiente, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice Génesis 3:6?
Génesis 3:6 dice que dejó a un lado la razón, dejó a un lado lo que Dios había dicho. Y entonces dice que vio, tuvo la sensación, sintió que el fruto era agradable, bueno para comer y para alcanzar la sabiduría. Entonces, note usted, qué terrible. Imagínese usted si Eva, en vez de dejarse llevar por sus percepciones, por sus sentimientos, se hubiera atenido a la razón, a lo que Dios había dicho, no tendríamos todos estos problemas que tenemos ahora. Qué terrible. Imagínese usted los millones y millones y millones de gente que se han perdido y se van a perder para la eternidad. Y todo comenzó, ¿por qué? Porque una persona se dejó llevar, ¿por qué? Por sus sensaciones. Y ella vio que el fruto era, a ella le pareció, ella sintió que el fruto era agradable, que era bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. Totalmente contrario a lo que Dios había dicho, es decir, una decisión irracional. Entonces, claro, ahora nosotros nos encontramos en el mismo dilema, absolutamente. A mí me da tristeza a veces cuando alguien dice, ay, ¿por qué no voy a la iglesia? Porque es que no me dan ganas de ir. O no oran, dice, porque no tienen ganas, no sienten ganas de orar. Esto es como que si usted no se toma su medicina porque no siente ganas de tomársela. Pues inteligencia le dice que se la tiene que tomar. Porque si no se la toma, entonces ¿qué? No va a sanar, no va a recuperar la salud. Entonces, vea usted pues lo irracional que es dejarse llevar por las sensaciones, por los sentimientos. Ahora, es increíble porque pareciera que hay un plan orquestado globalmente. Obviamente, las influencias de maldad de las que habla Pablo en Efesios, estas huestes espirituales de maldad, trabajan detrás del escenario para llevar a cabo su plan y popularizar estas actitudes. Y por supuesto, nosotros vemos cómo actualmente pareciera que hay una campaña increíble, ¿no? Para que la gente deje de pensar, deje de tener una reflexión, una capacidad de reflexión crítica y racional y se deje llevar por los sentimientos. Veamos, por ejemplo, cómo es que esto se operativiza, cómo está pasando. Es muy frecuente y a mí me duele, porque hay un montón de papás y mamás, incluso a veces en la iglesia, que no son conscientes del daño que les hacen a sus hijos y creen que las películas de Disney son inocentes, absolutamente perjudiciales. Usted puede mirar cualquiera y ¿qué va a encontrar? Aladino, La Sirenita, Pocahontas o cualquiera de todas esas películas. En casi todas hay una frase o frases muy similares que son como el mantra que se repite. Y es, sigue tu corazón. Sigue tu corazón, obedece a tu corazón. Olvida las reglas. Y digo que me da tristeza y que me duele, ¿por qué? Porque estas son películas que son precisamente dirigidas hacia los niños. Es decir, insertar desde temprana edad esa idea maligna de que los sentimientos son los que deben dirigir su vida. Y claro, por eso es que no es extraño que tengamos una pandemia de embarazos prematuros.
¿Por qué? Simple y sencillamente porque aprendieron desde muy temprana edad que deberían seguir su corazón, y el corazón de una persona de corta edad, entonces que no tiene todavía la agudeza mental para discernir de causa a efecto, entonces simple y sencillamente se dejan llevar. Y esto no es exclusivo de Disney y de todo Hollywood, porque en todo Hollywood nosotros también encontramos esto, ¿no? Pero esto también lo encontramos ¿en qué? Lo encontramos en la publicidad comercial. Sí, hay publicidad que está basada ¿en qué? En simplemente just do it, hazlo, no lo pienses. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, claro, déjate llevar por tu corazón. Y yo no puedo decir más que hay de aquellos adictos al cine. No se dan cuenta lo que están almacenando en su subconsciente, no se dan cuenta el daño que están haciendo a sus hijos, no se dan cuenta del grave error que están cometiendo al simple y sencillamente programar su mente. ¿Para qué? Para que dejarla bloqueada y simplemente dejarse llevar por los sentimientos. En otras palabras, ¿por qué? Por un corazón engañoso o por la carne. Aparte de ¿qué? Del intelecto santificado por Dios. Pero bien, es grave porque hasta hoy lo que he dicho es de que en el mundo, en el cine, en la publicidad comercial, en la educación misma a veces, entonces, pero lo más grave aún es que también esto lo vemos expresado en el mundo religioso, en el ámbito de las congregaciones. Ahí lo vemos reflejado. Y entonces, claro, por un lado, pues sí, están los religiosos que aseguran que si usted en su corazón siente que eso que le han dicho es la verdad, es la verdad. Sí. Hay algunos que hacen de eso, que es su caballo de batalla. No, mire, usted lo siente. Y la gente dice, no, es que yo sentí que eso era la verdad. Ahora yo le pongo también otro ejemplo ridículo. Suponga que yo siento que el cuento de la Caperucita Roja es la verdad. Y lo siento con todo mi corazón. Que yo sienta que la Caperucita Roja es la verdad, va a hacer que ese cuento sea la verdad. Bueno, la pregunta es necia, ¿no? La respuesta es obvia. Y claro, alguien puede venir y usted le entrega un libro sacado de la oscuridad, como el Evangelio de Judas, y esta persona puede leerlo y decir, esto es la verdad, yo siento que esto es la verdad. ¿Eso lo va a hacer la verdad? Claro que no, absolutamente no, aunque usted lo sienta. Porque entiéndalo de una vez por todas. Lo que usted sienta no convierte la mentira en verdad. No convierte el error en la verdad. No es. Y bueno, pero ¿y cuál es la verdad? Pilatos le hizo esta pregunta a Jesús. Desafortunadamente Pilatos no esperó la respuesta. Pero Jesús, cuando oraba por sus discípulos y por los que habían que creer en él, por la enseñanza que los discípulos nos harían llegar, es decir, por usted y por mí, Jesús hizo esta declaración que es categórica, es infalible, es indiscutible. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay vuelta. La verdad santifica, no degrada. Y Jesús fue bien categórico y él dijo que la palabra de Dios, la Biblia,
Esa es la verdad. No hay verdad fuera de ahí. Esa es la verdad. Y claro, por esa razón, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22, en los versos 18 y 19, el Señor Jesucristo hizo una advertencia. ¿Cuál fue esa advertencia? Dijo así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si usted quiere saber cuáles son las plagas que están escritas en el libro, vaya al capítulo 16 de Apocalipsis. Ahí están. Entonces, si usted le agrega, si usted le mete más libros de libros que son originales del canon hebreo, entonces usted dice acá, Dios el Señor dijo que las plagas de Apocalipsis 16 iban a caer sobre usted. Esto dijo que si le agregaran, si añadieres. Pero también dijo: y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. O sea, si usted le quita, si a los 10 mandamientos usted le quita uno, vaya a mirar los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Si usted le quita un mandamiento, entonces ¿qué? Dice acá que su nombre será borrado del libro de la vida. Y a mí me sorprende porque hay gran cantidad de gente diciendo el Antiguo Testamento ya no vale. ¿Qué está haciendo? Quitando el Antiguo Testamento. Pero es que no se han dado cuenta que su nombre será borrado del libro de la vida si le quita a la palabra de Dios. Porque si usted le agrega algo a la verdad, ya deja de ser la verdad. Y si usted le quita algo a la verdad, entonces ya deja de ser la verdad. Así es. Esto es bien fácil de entender, por ejemplo, con el dinero. Usted tiene $1. $1 tiene 100 centavos. Si usted le agrega un centavo, eso ya no es $1. Y si usted le quita un centavo, ya no es $1. Así es esto. Si usted le agrega a la verdad, ya no es. Y si usted le quita, ya no es. Y Satanás ha sido muy astuto. ¿Por qué? Porque él no ha quitado grandes pedazos, ha quitado pequeñas cositas para desajustar la verdad. Y claro, a los que ni siquiera les importa, se dejan llevar por sus sentimientos, eso ni lo notan. Ni lo notan. Y claro, ya en Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el verso 2, Dios había advertido, oiga la advertencia: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Es claro, ¿verdad? Es claro. Entonces, Dios se atribuye el monopolio de la verdad. La Biblia, y solamente de la Biblia, es el referente de la verdad, le guste o no le guste, lo sienta o no lo sienta. Es así. Por otro lado, entonces, por un lado está eso, hacer del sentimiento el criterio para discernir lo que es verdad. Grave error, enorme trampa. Ahora, por otro lado está el qué. Por otro lado está la promoción del sentimiento emocional como parte del culto. Una liturgia encaminada a generar emoción, haciendo a un lado o disminuyendo el imperio de la razón. Y claro, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cuál es el problema? Es que miren, y quiero insistir en que no estoy diciendo que no debemos tener emociones. Claro, si Dios nos hizo así, ¿no? El punto no es si tenemos o no emociones, el punto es qué gobierna nuestras decisiones espirituales y nuestra vida.
Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, si lo que gobierna mis decisiones son los sentimientos o las emociones, estoy perdido. Porque Dios dijo que eso no debería ser así. Las emociones y los sentimientos deben estar sometidos, deben estar sujetos a la razón santificada por el Espíritu Santo, basada en la palabra de Dios, que es la verdad. En Romanos, el capítulo 7 y el verso 18, el apóstol Pablo nos recuerda claramente. Dice así, el verso 18, sí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y en el verso 7 ya el apóstol había dicho que los designios de la carne, ¿cuáles son los designios de la carne? Eso es la naturaleza instintiva. Esa es la naturaleza inferior del hombre, ¿no? Los deseos carnales son las emociones no santificadas. Esos son los designios de la carne. En otras palabras, es lo que a mí me gusta. Es mi propio gusto y no importa si ese gusto está en armonía con la palabra. Entonces, dice Pablo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si la carne gobierna mis decisiones espirituales, es decir, si mis sentimientos gobiernan, mis gustos gobiernan mis decisiones espirituales, entonces, claro, ¿yo en qué me estoy convirtiendo? Pablo dice claramente acá que eso es enemistad contra Dios. Porque dice que esos sentimientos no santificados, no basados en la palabra de Dios, dice que no se sujetan a la ley. Que no pueden, dice. No se pueden sujetar a la ley. Son enemistad contra Dios. Entonces, piensa un momento. Su religión, su práctica espiritual, ¿en qué tiene su base? ¿Tiene su base en la palabra de Dios iluminando su mente, su razón, su inteligencia? ¿O tiene su base en qué? En lo que usted experimenta, en el sentimiento del cual usted se llena. Y claro, en Romanos 7, en los versos 24 y 25, el apóstol dice, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro. Sí, lo que nos gobierna son los sentimientos, son las emociones. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde me va a llevar esto? Pablo dice, a la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y miren cómo termina el verso. Porque dice, así que yo mismo con la mente, dice, con la razón, quiere decir, sirvo a la ley de Dios. Más con la carne, es decir, con los sentimientos que no tienen su base en la palabra de Dios, con sus emociones, ¿a qué sirve? Dice acá, con la carne, a la ley del pecado. Entonces, claro, es más claro no se puede, ¿no? Con la mente, dice, con la razón, sirvo a la ley de Dios. Es el culto racional que agrada a Dios. Es cuando de manera inteligente nosotros vamos a la palabra y hacemos nuestras decisiones basadas en la palabra, no en lo que sentimos. Sí, es triste, porque hay bastante gente que a pesar de estudiar en la palabra de Dios y darse cuenta lo que la palabra de Dios dice, entonces dicen, ay sí, pero es que yo no siento nada. No se trata de sentir. ¿Se trata de qué? Se trata de decidir sobre lo que Dios ha dicho. Ahora, no se puede tener un culto racional como el que agrada a Dios según Romanos 12:1 si la carne gobierna. No se puede. En realidad, si la carne gobierna, es un culto para la satisfacción propia. Y por supuesto, si es un culto para la satisfacción propia, entonces eso es una especie de idolatría. Por eso es desagradable a Dios. Es decir, yo voy al culto, ¿por qué? Porque ahí me emociono y me siento súper.
yo voy a eso. A eso voy. A eso voy. No voy a eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es un culto centrado en qué? Es el centrado en el ego. Igual, eso sería el equivalente de qué? De ir a meterse a una fiesta, a un baile. O de ir a meterse a un circo. O de ir a meterse al estadio. Donde la gente se siente bien. Grita. Salta. Baila. Lleva sus tambores. Sí, entonces, sí. Pero a eso, es eso lo que Dios quiere de la liturgia cristiana. Entonces, van para disfrutar la emoción. Algunos dicen que van para gozarse, ¿no? Ahora, la pregunta es, ir y gozarse es el propósito primordial. No estoy diciendo que no podemos experimentar gozo en el culto, claro. Cuando el Señor Jesucristo iba camino a Emaús con los 2 discípulos, ellos dicen que cuando Jesús les explicaba lo que estaba escrito de él en la ley, los profetas y los salmos, dice que a ellos les ardía el corazón. Es decir, pero había una emoción santificada basada ¿en qué? En la palabra. No basada en la música. No basada en el griterío. No basada en todas esas cosas, ¿no? Carnales. No. Entonces, y claro, es triste. ¿Por qué? Porque este asunto de las emociones, del culto emocional, genera adicción. Y es interesante porque a veces la gente que tiene esta adicción y viene a la iglesia donde la liturgia es solemne, la atmósfera es una atmósfera de calma para que la inteligencia funcione, dicen, esta es una iglesia muerta. Porque no hay esas emociones fuertes. No. No es una iglesia muerta. Es la iglesia del Señor. Y claro, las emociones, está comprobado, no pueden convertirse en una droga potente. Y esto parece estar ocurriendo más de lo que imaginamos en grupos de tipo pentecostal y carismático, en donde, claro, lo importante es sentirse bien, experimentar lo que llaman la koinonía, ¿verdad? El gozo. Y bueno, lo digo porque lo conozco de primera mano, ¿no? A veces la música hasta deja de ser música religiosa, ¿no? Y cantan a coro canciones que son del mundo, pues, pero como están emocionados. Y claro, si la música es sincopada, rítmica, y especialmente si la tienen a gran volumen, entonces esto lo que hace es generar estados emocionales alterados que marginan la inteligencia, marginan la razón, desconectan esta parte del cerebro, el lóbulo frontal. Y entonces se queda funcionando solamente con los lóbulos laterales. Y entendámoslo de una vez por todas. Esto lo que hace es que desconecta la razón y lo deja en un estado en el cual quien está liderando puede inducir y manejar las emociones para manipular a las audiencias. O sea, esto no es inocente. Y entonces por eso la gente, claro, con la razón desconectada y con una emoción por las alturas,
Entonces, que ellos sienten que sí, que ahí es, ¿verdad? Sin embargo, no. Ese no es el culto escogido por Dios. No es el que haga, la Biblia lo dice, ¿verdad? Ahora, y aquí un llamado de atención, porque, claro, esto de las emociones tiene que ver bastante con la música que se emplea para el culto. El otro día me invitaron para predicar, para presentar un tema en una iglesia de nuestra denominación. Y me dio tristeza, ¿por qué? Porque aunque eran himnos y coritos que son de la iglesia, simple y sencillamente les habían puesto un acompañamiento claramente fuera de lo que es legítimo, ¿no? El acompañamiento musical, aún de nuestros propios himnos, puede ser equivocado, puede ser dañino. El hecho de que traiga el logo de la iglesia o el logo de los jóvenes y eso no santifica la música mundana. Entonces, esto es importante, muy importante, para los que tienen que elegir, ¿no? Los que tienen que liderar en las congregaciones. Recuerden, la música para la adoración debe ser una música solemne. Escrito está, en tono suave con el arpa. Entonces todos estos cantos, a veces en los cantos para niños se ve también esto muy frecuente, ¿no? Entonces tengamos cuidado, no estemos cayendo en esa trampa. Y claro, no venimos a la iglesia para transformar las cosas en la iglesia. Venimos a la iglesia para que la iglesia sea el instrumento de Dios para transformarnos a nosotros. Si usted viene acostumbrado a esa música, pídale a Dios que le transforme su corazón, que le transforme su gusto. Pero no comete el error de no discernir entre lo santo y lo profano y hacer daño promoviendo ese tipo de adoración. Ahora, siguiendo con la liturgia basada en los sentimientos y las emociones, pues sucede que este tipo de música rítmica, sincopada, de alto volumen, que está destinada a la carne, está destinada a la mente, está destinada a la carne. Entonces, con este tipo de música no se necesita mayor esfuerzo para bailar. Y por eso precisamente es que en muchas congregaciones se habla de la danza como parte de la liturgia, supuestamente la danza espiritual. Claro, sí, insisto, si para danzar, para bailar, todo lo que se necesita no es el Espíritu Santo. Lo que se necesita es una música pegajosa. Eso es lo que se necesita. Y si tiene alto volumen, mejor. Entonces, y claro, algunos tratan de justificar esto diciendo que David danzó. Ahora, hagámonos algunas preguntas alrededor de este asunto de David y de la danza. En primer lugar, pensemos, cuando David hizo eso, ¿en dónde estaba? ¿Estaba en el templo? No estaba en el templo. No. Claro, la sinagoga no existía en ese tiempo, ¿verdad? ¿Estaba en el tabernáculo? No estaba en el tabernáculo. Usted no va a encontrar por ningún lado en la Biblia que en el templo haya habido ese tipo de cosas, ¿no? Además, esa es la primera pregunta. ¿A dónde estaba David cuando hizo eso? La siguiente pregunta relacionada con esto ¿es David nuestro ejemplo? ¿Es David nuestro ejemplo? ¿O es Jesucristo?
Mire, recuerde lo que hizo David. David, bueno, codició a una mujer que no era su esposa. David cometió adulterio con ella. David mintió. Y David asesinó al esposo de esta mujer. Ahora le pregunto, porque David mintió, eso me da a mí digamos, la licencia para mentir. Que David haya cometido o se haya metido con una mujer que no era su esposa, eso me da licencia para que yo me meta con una mujer que no es mi esposa. O que David mintió, entonces eso me da licencia para mentir. Pues obviamente, ¿no? Entonces, claro, recuerde, nuestro ejemplo no es David. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Ahora, pregunto, ¿alguna vez Jesús apareció danzando? Lean los evangelios. Estudie los evangelios. Jesús dijo, escudriñe las escrituras. Jesús es nuestro ejemplo. Él y nadie más que Él es nuestro ejemplo. A mí me llama la atención porque en el Nuevo Testamento nosotros en la única ocasión que encontramos la danza es en el cumpleaños de Herodes. Esa es la única ocasión donde la danza aparece ahí. Y precisamente aparece siendo ejecutada ¿por quién? Por Salomé, una bailarina, hija de la ramera que vivía en adulterio con el rey Herodes. ¿Y en qué termina eso? En la muerte de Juan Bautista. Ese es el ambiente, ahora note, ese es el ambiente de la danza, ¿no? Es ese ambiente de las fiestas carnales. Ese es el ambiente de esa danza. Entonces, claro, terminó en la decapitación de Juan Bautista. Satanás está manipulando al mundo por medio de la carne, por medio de las emociones, por medio de los sentimientos. Y sabe, precisamente esto de las emociones, esto de los sentimientos, esto de la danza y este tipo de expresiones carismáticas y pentecostales, esto se está convirtiendo en el pegamento para juntar a las diferentes piezas de este rompecabezas que la Biblia le llama la Gran Babilonia. Es increíble. He escuchado a un montón de esta gente diciendo la doctrina no importa. Claro, dice la doctrina no importa, eso que está diciendo, lo que la razón me dice, eso no importa. Lo que la palabra me dice no importa. Lo que importa, dice, es que experimentamos los mismos sentimientos, que tenemos las mismas experiencias. Eso es lo que importa. Y entonces, claro, por eso usted los oye decir que la doctrina no importa, que lo que importa es el amor. El amor que ellos entienden es un sentimiento. Entonces, claro, ese es el pegamento de Babilonia. Y si usted, sus decisiones espirituales se toman basados en el sentimiento, basados en la emoción, usted va a ir a formar parte de la Gran Babilonia. No hay vuelta, ¿verdad? La única manera de escapar es retomando la palabra y ofreciendo a Dios un culto racional. En Juan, en el capítulo 6 y el verso 63, el Señor Jesucristo dijo de esta manera: el Espíritu es el que da vida. La carne, o sea, las emociones, los sentimientos, los deseos carnales, el sentimentalismo desconectado de la inteligencia, eso, dijo, para nada aprovecha. Y mire lo que dijo: las palabras que yo os he hablado, la Biblia, la verdad, la doctrina, eso, dijo él, que eran espíritu y son vida. Entonces, claro,
Los sentimientos tienen su lugar, claro que sí. Y las emociones también. Pero su lugar jamás debe ser el primero. Ese lugar les corresponde única y exclusivamente a la razón fundamentada en la palabra de Dios. Romanos 12:1. No olvides ese texto. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico, vuestro culto racional. Ahora, los cuerpos, dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Vuestro cuerpo es qué? El cuerpo es la carne. En sacrificio significa que precisamente dejar de complacer los sentimientos, los deseos, los instintos que no se ajustan a lo establecido por Dios. Eso es el sacrificio vivo. Y claro, necesitamos examinar la palabra de Dios, ¿no? Con la inteligencia iluminada por el Espíritu Santo. Esto es lo racional. Eso es el culto agradable al Señor. Y en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el verso 11, leemos: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oiga, los deseos carnales, los sentimientos que no están sometidos a la palabra de Dios, aparte, independientes. Esto dice que batalla contra el alma. Nos encontramos precisamente en una lucha todos los días y casi a cada momento, ¿no? Entre lo que queremos, lo que nos gusta y lo que debemos. Claro, lo que queremos, lo que nos gusta suele ser ¿qué? Nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestras emociones. Y lo que debemos, es decir, lo que la palabra de Dios dice a nuestra mente, esto es lo correcto. Entonces, estamos en una lucha constante entre lo que queremos y lo que debemos. Jamás debemos olvidar las palabras de Jesucristo. Dice Mateo 26:41: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, claro, recuerden, mantengámonos inteligentes, mantengámonos racionales. Vayamos a la palabra de Dios, llenemos nuestro corazón, como dice la Biblia, ¿no? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es decir, para tomar decisiones inteligentes, no basados en la emoción, no basados en el sentimiento, no basados en eso, sino en la razón santificada, dirigida por el Espíritu Santo. Porque servir a la carne es muerte. Solo el Espíritu es el que da vida. Y Jesús dijo, las palabras que les he hablado, esas son Espíritu y son vida. Que Dios nos bendiga. Santísimo Padre que estás en el cielo, agradecemos porque tu palabra nos ha marcado bien el camino. Y hoy queremos, por favor, que nos concedas la gracia de tu Santo Espíritu para que no sean nuestros sentimientos ni nuestras emociones los que gobiernan nuestra vida, sino que el gobierno de nuestra vida sea dirigido por la inteligencia santificada por medio de tu palabra. Y de esa manera, darte el primer lugar. De esa manera, dar gloria y honor a tu nombre. Y de esa manera, estar listos para cuando Jesús venga por segunda vez. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.